Y llegó el momento entonces de proyectar el siguiente panel. Estamos hablando en esta sesión 2 del valor de la industrialización. Así que muchísimas gracias nuevamente al consultor principal del CRU en Londres por acompañarnos también en esta jornada. Me decía que el clima está caluroso acá para las expectativas de ellos. Así que todo en el mundo tiene que ver con esto desde el prisma y del lugar donde lo miramos, y por eso es que bien vale compartir perspectivas. Quiero invitar entonces a que nos acompañen aquí en el panel de conversación a Jorge Cantallops, director ejecutivo de SESCO. Bienvenido, Jorge. Le damos un aplauso, por supuesto. Nos acompaña también Sven Renner, gerente de programas de fondos de EGPS Banco Mundial. Bienvenido, un gusto conocerlo. Saludamos a Willy Krach, director del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Bienvenido, Willy. Y le damos la bienvenida a Carolina Vázquez, gerenta general de Sonami. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, claro. Soy un poco estructurada, entonces nos sentamos en orden. Muchísimas gracias por acompañar este panel de conversación. Bienvenidos, sus micrófonos ya están listos, seteados para arrancar en esta conversación, donde vamos a hablar del desarrollo de estas capacidades industriales alrededor de la minería y, por supuesto, queremos conectarlo con todas las conversaciones que hemos tenido antes, porque la industrialización, hablar, ¿cierto?, de productividad, todo tiene un fin común, que es el desarrollo de Chile, que nos tiene que llegar a todos. Jorge, ¿cuáles son las condiciones entonces que nos van a permitir estas capacidades industriales competitivas alrededor de la minería? Pero yo quiero sumar esta mirada global desde la industrialización y con este desarrollo que nos tiene que llegar a todos. Bueno, en primer lugar, obviamente, felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Macarena, también por la moderación. Y bueno, la pregunta específica es, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las condiciones? Y aquí, bueno, lo dijo el profesor Williams, digamos, al comienzo, y tiene que ver con capital humano, esencialmente. Es la base. Lo esencial es tener el capital humano para poder avanzar en la cadena de valor. Me voy a enfocar en el tema de la cadena de valor. Obviamente también upstream, digamos, midstream and downstream es absolutamente clave, pero y crear esas condiciones, y a veces es una apuesta de los países, el desarrollo de capital humano en ciertas condiciones. Nosotros como país creo que tenemos, y me siento, digamos, confiado en decir que tenemos de las mejores escuelas de mina del mundo. Probablemente los mejores metalurgistas, o sea, perdón, mineros, de ahí voy a hacer la diferenciación, en minería, en geología, somos de clase mundial, de verdad. En metalurgia, yo creo que por muchos años también, pero hay un desafío ahí para avanzar en la cadena de valor. Nos hemos enfocado mucho en el desarrollo de la minería. Veo gente de universidades muy importantes aquí, y particularmente algunas que tienen un enorme prestigio en el tema de la metalurgia, pero yo creo que como país, ahí tenemos un desafío, en aprovechar eso, en generar esas condiciones para aprovechar la cadena de valor, avanzar en la cadena de valor en una industria que es tremendamente competitiva. Es mucho más competitivo el mercado de la fundición y la refinación, por razones naturales, digamos, porque es un negocio de márgenes más apretados, donde la ventaja comparativa del yacimiento no está necesariamente presente, porque tú puedes fundir y refinar donde no tienes minería, que es un poco lo que ha ocurrido en Japón, ha ocurrido en China y ha ocurrido en otros países, en Finlandia. Por lo tanto, es mucho más competitivo, de márgenes más apretados, y solíamos decir que era de riesgos más acotados, pero la verdad es que en el último tiempo el riesgo del negocio de la fundición y refinería también se ha vuelto mucho más alto. La volatilidad de los cargos de tratamiento particularmente le está entregando un riesgo adicional a un negocio que antes decíamos, mira, el negocio minero tiene más rentabilidad, pero tiene más riesgo. Hoy día el negocio de las fundiciones tiene menos rentabilidad y tiene más riesgo. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Hay un tema que lo mencionaron también, la presentación del CRU, creo que es muy relevante, particularmente para el caso del cobre, que tiene que ver con el ácido sulfúrico,
y la mirada que hay del ácido sulfúrico en la industria minera, la mirada de insumo crítico. Nosotros hablamos mucho y hacemos listas de minerales críticos, pero no hacemos tantas listas de insumos críticos para la industria minera. En Cochilco hicimos alguna y Cochilco mantiene el análisis de los insumos críticos como análisis permanente, y el ácido sulfúrico está. Y ahí, por lo tanto, bueno, estoy mezclando varias cosas, pero, perdón, después soy medio desordenado yo, perdón, Macarena. Está todo bien, estamos en confianza. Lo que pasa es que, claro, uno se pone ansioso porque te ganas de decir cosas, digamos. Pero, bueno, lo concreto que tenemos que hacer, y me voy a enfocar en el tema del desarrollo de la innovación, pero en una industria que es más compleja, y capital humano. Aunque ese capital humano necesariamente no sabemos exactamente qué características tiene que tener, pero hay que desarrollarlo con las habilidades y las competencias para un mundo que es mucho más complejo. Gracias, Jorge. Está bien que meta todos los ingredientes en la juguera. Y a mí me dan ganas de preguntarle por esos ingredientes. Habla del ácido sulfúrico, acaba de estar en la palestra, y estos insumos críticos. Entonces, preguntarse si es que el insumo no está acá, entonces qué tan vulnerables somos. También vale la pena abrir tantas conversaciones. Así que gracias por la ansiedad. Quiero seguir avanzando, Sven. Bienvenido también a este panel de conversación, porque es importante tener esta mirada global respecto de cuáles son estos factores que nos permiten fortalecer y definir la competitividad finalmente en América Latina. Muchas gracias, Macarena, y muchas gracias por la invitación de hablar acá. Y quisiera retomar un poco el hilo de Jorge. Entre los riesgos, yo creo que hay, y que son nuevos de alguna forma, en el negocio de la fundición y de la refinería, también está el cambio tecnológico, digamos, que se produce en los mercados que producen la demanda de estos minerales. Estuvimos nosotros ayer visitando SQM en el Salar de Atacama, y fue interesante digamos, por varias razones, pero una de ellas fue que SQM, que creó varias líneas de producción, carbonato de litio, pero también hidróxido de litio, y, digamos, poner en funcionamiento una de estas líneas tarda años con todos los permisos que se necesitan la construcción. Ahora, los mercados cambian muy rápido, ¿no? Cambian, en el caso del litio, sobre todo sujeto a las tecnologías de las baterías, LFP, NMC, y resulta que la última línea que construyeron, que es hidróxido de litio, es un producto que hoy día está mucho menos en demanda que ellos preveían. ¿Por qué? Porque es casi imprevisible saber cómo el desarrollo de la industria se produce. Ahora, esto es un caso muy particular. El litio es un metal que va mayormente a la batería, y la tecnología de la batería es fulminante, el desarrollo, ¿no? El cobre es diferente, ¿no? El cobre, digamos, es un producto mucho más fácil, los mercados son mucho más predecibles. Ahora, pero viendo todos estos riesgos, yo creo que todo lo que yo voy a decir ya se dijo de alguna forma. No hay que olvidar que, digamos, más allá de las consideraciones económicas de la industria de la fundición y de la refinería, hay otras condiciones, otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Y ahí está también otra cosa que vimos allá, que es la capacidad de desarrollo, research and development, ¿cómo se dice? Desarrollo. Investigación y desarrollo. Lo que hemos visto es una empresa que ha desarrollado dentro de su empresa unidades de investigación, desarrollo que producen y que llegan a tecnologías que no se aplican en otro lado. Es decir, tecnologías que nacieron en esa empresa. Y eso es algo muy importante. Es decir, que ligada a esta industria hay otro gran potencial y uno tiende a subestimar la importancia de eso. Quiero solamente hacer referencia también a lo que también ya se dijo, Finlandia. Un país con una gran historia minera, pero ¿qué es lo que se ve de Finlandia cuando llegamos a Chile? Es Outotec. Creo que cambiaron el nombre. Pero la tecnología que se desarrolla en un país minero y que al final puede contribuir sustancialmente a la diversificación de la economía, ¿no? Entonces, ahí están. Y bueno, otra cosa, y realmente no se me acaban las ideas, es
cómo esta industria también está ligada al desarrollo de infraestructura, ¿no? Es una industria que necesita sumamente energía, que necesita infraestructura de transporte. Bueno, esos son elementos que son muy, muy ligados al desarrollo de un país, porque, por ejemplo, el desarrollo de una infraestructura de transporte está muy ligada a otros sectores económicos, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos que ver es el cuadro completo. Y yo creo que Johnny Lazard nos hizo un recuerdo de que, digamos, todo está ligado con todo, ¿no? Entonces, cuando vemos la pregunta, bueno, ¿cuál es el valor realmente de crear una industria de refinación y de fundiciones? Son muchos los aspectos que van mucho más allá de simplemente ver cuál es el valor agregado de un paso o de otro paso en un proceso lineal. Bueno, voy a terminar acá, si no los voy a aburrir con Yo estoy entretenida. demasiada idea. Muchísimas gracias, Willy. También, bueno, aprovechar, ¿cierto?, tu mirada desde la industria para la misma pregunta, un poco qué factores son los que definen la competitividad. Estamos hablando de la competitividad industrial, la cadena de valor, la metalurgia. Gracias por la invitación. Sí, antes de entrar en el tema de la competitividad, quería tocar un par de puntos que han salido ya en la discusión respecto de las capacidades para poder, capacidad humana y de proceso, debería decir también, para poder instalar mayores capacidades industriales competitivas en la región. Eso no es un proceso que ocurra de manera espontánea, toma mucho tiempo. De hecho, uno puede trazar el aumento en capacidades de explotación minera, capacidad humana, recursos humanos bien calificados, al momento en que ocurre la nacionalización del cobre en Chile y los profesionales chilenos tienen que hacerse cargo de la gran minería. Y ocurre además de la mano con un desarrollo de capacidades en procesamiento y metalurgia. De hecho, muchas veces cuando se habla de desarrollo industrial y desarrollo de tecnología a nivel local, aparece el ejemplo del convertidor teniente, que fue una tecnología de fundición desarrollada por expertos metalurgistas trabajando en Chile. Las capacidades humanas para explotación minera yo creo que se mantienen. De hecho, yo creo que vale la pena hacer el punto cuando nosotros hablamos de capacidades industriales, la enorme complejidad que tiene la explotación minera. O sea, no es sencillo sacar la roca desde muy profundo, procesarla y producir un concentrado o un cátodo de cobre. Además, claro, hay leyes más bajas, entornos mucho más complicados, exigencias medioambientales y de entornos estresadas por el cambio climático, y esas capacidades están en Chile. Y yo creo que además a nivel regional se están empezando a exportar, no solo a nivel regional, sino que a nivel global. Ahora, si uno mira qué pasa hoy, perdimos mucho terreno en metalurgia. O sea, yo no sé si hay colegas de las universidades que son más prestigiosas en esto, quedan los viejos referentes de la metalurgia, en particular la fundición, pero no tenemos hoy una capacidad, un recambio generacional. Un recambio generacional que es necesario para hacerse cargo del desafío de poder instalar mayor capacidad de fundición. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que mirar con perspectiva, porque de hecho, algo que pasó en los últimos años, a mí me tocó participar del gobierno anterior y logramos poner en la discusión la necesidad de ampliar la capacidad de fundición. Pero llegamos tarde a ponerlo en la discusión pública con la energía que nos interesaba, porque si uno mira el récord, es que el gobierno anterior es el gobierno con mayor experiencia en cierre de fundiciones. Pero es porque estos procesos son súper lentos. Si uno quiere echar a andar nueva capacidad, una decisión que se toma hoy, pero que toma varios años. Tengo más cosas que comentar para otra ronda, pero cuando hablamos de capacidades industriales también aplicadas a los procesos mineros, no necesariamente metalúrgicos, nosotros deberíamos darnos permiso para soñar en grande. Soñar en grande implica, por ejemplo, buscar métodos de explotación que nos permitan generar minerales críticos sin generar demasiados residuos. ¿Ya? Y entonces eso es desarrollos tecnológicos, ¿ya?
en industria minera. Y ahí toco el punto sobre ciertas dificultades que nosotros tenemos en procesos de escalamiento de tecnologías de I+D. Hay todo un discurso respecto de la necesidad y la oportunidad que hay a nivel regional para mejorar los procesos mineros y metalúrgicos, y hay capacidad además para traer buenas tecnologías, pero lamentablemente todavía estamos al debe en ser capaces de escalar desde el piloto hasta la operación comercial. Yo creo que tenemos que poner mayor atención en construir esas capacidades, porque si no vamos a seguir en el discurso de tener mucha oportunidad, Claro. siendo un poco incapaces de poder aprovecharla. Nos quedamos con eso porque se conecta mucho con la conversación que teníamos en el panel anterior, es decir, cómo también la innovación y la tecnología viene, en este caso, a cerrar esta brecha y poner el acento en esto que tú bien planteabas, Willy. Quería, Carolina, darte la bienvenida también a este espacio de conversación y desde, bueno, ustedes son veedores también, ¿cierto?, del gremio y del proceso justamente que se da desde la extracción del mineral hasta su punto de entrega. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son estos factores que definen la competitividad y el rol también que juega Chile? Y lo digo porque las personas que han estado sentadas acá dicen, bueno, nosotros aquí sí jugamos en la liga grande, estamos en una punta de lanza, y entonces lo que vamos haciendo también lo van mirando otros actores de la región. Por eso la pregunta. Bienvenida, Carolina. Gracias, Macarena. Muy buenas tardes ya. Gracias por la invitación y felicitaciones también por la iniciativa. Bueno, se dijo mucho y yo creo que se abordaron todos los temas, me la dejan un poco difícil, me obliga a salir de la caja un poco. Y yo creo que para responder la pregunta de las condiciones que permiten desarrollar estas capacidades, me atrevería a decir y volver un poco a la base, que haya minería. Y yo creo que ese es un tema que uno dice, pero es lógico, pero no es menor. Hoy en día el mundo, y aquí hay que ser justo, no es solo Chile, el mundo se enfrenta a un problema de que no hay certezas finalmente a la hora de desarrollar la minería, ya sea por la permisología, que es un tema que hemos conversado infinitas veces, pero también hay otros factores que están influyendo. Entonces yo te diría que hay que volver un poco a las bases de lo que es nuestro sector. ¿Qué necesitamos? Que haya minería. Y eso significa también... ¿Escalar en producción? ¿Cómo? ¿Escalar en producción? También recordar la exploración, que es fundamental. Coincido plenamente con el tema de capital humano. Escuchaba ahí cuando Billy conversaba del público que dijo nos faltan nuevas camadas de metalurgistas. Efectivamente, y no es solo metalurgia. Y yo creo que eso también es crítico. ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué pasa con los profesionales para desarrollar los proyectos? Ahí también tenemos una brecha que es importante. También tenemos grandes próceres, pero ¿qué están pasando, utilizando el mismo concepto que escuché del público, con las nuevas camadas? No las veo. Me preocupa esa situación. Hablamos también de que hay mucha gente, bueno, hay muchos estudiantes, ya sea de ingeniería en minas, de geología, etcétera, pero no hemos preguntado si ellos quieren ir a trabajar a la faena, quieren ir al cerro. Es una pregunta que también tenemos que hacernos, porque el hecho que tengan su título no significa que quieren participar de esto, quieren tomar la responsabilidad, quieren tomar este desafío, porque el mundo es muy cambiante hoy. En Tsunami lo hemos conversado en muchas oportunidades. Los profesionales de hoy salen a un mundo que no es el mismo que estudiaron. Y eso es una realidad. El mundo cambia de un año a otro. Piensen cuando salió la inteligencia artificial, que fue fines de 2022, 2023, más o menos, a cómo ha cambiado el mundo en ese corto periodo de tiempo. Imagínense la gente que sale hoy de las carreras, incluso de un magíster, ya queda descolgado, queda completamente desactualizado. Las exigencias que hoy existen, no estoy diciendo que no haya que verlas, obviamente, pero cuando nos enfrentamos a leyes de compliance, de modelos de prevención del delito, toda la dificultad que significa simplemente ser jefe. Entonces mi pregunta es, ¿la gente quiere tomar esa responsabilidad y todo lo que eso significa? Entonces yo creo que lo que hemos planteado acá está bien, es súper válido y hay que hacerlo, pero creo que no tenemos que olvidar la base, y es a lo que nos estamos enfrentando hoy y cómo podemos seguir haciendo esa minería.
Y como te digo, en Tsunami eso es una discusión también que hemos planteado, porque lo hemos visto incluso no solo en la gran minería, también pasa con la pequeña minería, que se enfrenta a esta disyuntiva y cómo lo sacamos adelante. Así que yo llamaría un poco también a tener esa reflexión. Muchísimas gracias. Y nos pone un punto importante, porque hacer más minería es volver a la base. No les voy a contar a ustedes este cuento que la demanda de cobre es creciente, nosotros tenemos las reservas, la transición energética requiere de nuestros minerales y este círculo que todos sabemos por el bien del planeta tiene que pasar así. Y fíjate que pareciera, y ahí me dirán ustedes, que las alianzas y la colaboración para tener todas estas miradas pareciera ser un gran camino. Colaboración regional, alianzas público-privadas, todo esto para justamente preguntar, hacer más minería pasa por incluso explorar más, y no solo brownfield, sino greenfield también. No sabemos si hay otro gran yacimiento como los que tenemos en nuestro país puedan estar ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué alianzas, qué colaboraciones son críticas para hacer más efectivas y acelerar estos procesos incluso metalúrgicos, Jorge? Bueno, en el caso de la metalurgia, me voy a enfocar ahora sí un poco más, voy a tratar de ser un poco más preciso. En el tema de las fundiciones, nosotros desde SESCO siempre hemos dicho la importancia estratégica de las fundiciones. El problema está de la importancia estratégica que no se traduce necesariamente en un negocio que pueda capturar rentas o valor. Por lo tanto, hay un problema de coordinación, y ahí voy a dar un número. Este año, Chile consume aproximadamente 9 millones de toneladas de ácido sulfúrico, la minería. Estamos pagando entre 100 y 150 y probablemente en los próximos meses $200 extra de costo por el ácido sulfúrico. Estamos hablando de 800 millones de dólares que va a perder Chile por no tener suficiente ácido sulfúrico. Ahora, ¿quién lo pierde? Distintas empresas. ¿Quién lo ganaría? No pasó nada. Una potencial fundición extra. El tema es cómo se captura. Y ahí hay un clásico tema de descoordinación, digamos, y de propiedad, digamos, teorema de Coase, digamos, si se quiere, en la industria de las fundiciones. Porque es una industria que probablemente en el corto plazo no genera el VAN suficiente, menos con los cargos de tratamiento actual. La fundición, el precio del ácido sulfúrico está ayudando. Entonces, ¿cómo hacemos que eso que para el país es positivo que exista? Si lo analizamos como país, es positivo que exista una fundición, más capacidad. Es positivo incluso desde el punto de vista económico, en forma integrada, en forma agregada, pero no en forma individual. Tampoco a lo mejor necesariamente en el corto plazo. Por lo tanto, tenemos que buscar los mecanismos para hacerlo rentable. Y ahí está el desafío. ¿Cómo hacemos eso rentable? Que es en el largo plazo y agregadamente es rentable, pero individualmente no. Y ahí ver cómo la cooperación entre empresas, ojo que aquí también debo decir, no es necesariamente y no es una obligación de la industria minera, es un proceso industrial distinto, pero el abastecimiento de ácido sulfúrico sí es un tema de las mineras, de la industria minera. Las nuevas tecnologías que están pensando en reemplazar la pirometalurgia, que es la fundición, que es otra opción, avanzar en la hidrometalurgia de sulfuros, todas las tecnologías, las 4 más conocidas que hay actualmente, también requieren ácido sulfúrico. Por lo tanto, ese tema es crítico, porque a nivel agregado, como país, es rentable, pero a nivel individual no. Y ahí es donde yo creo que hay que pensar en modelos distintos. La alianza público-privado, el financiamiento especial, los compradores de cobre que están en otros países, que están en Europa, que están hoy día en Estados Unidos. China tiene su propia capacidad. Japón tiene su propia capacidad de fundición. Japón prácticamente no importa refinado, importa solo concentrado. Y las empresas que están hoy día en el negocio de la fundición son las mismas que presentó el profesor Williams desde hace siglos. Son exactamente las mismas y que siguen en el negocio de las fundiciones por lo crítico que es su abastecimiento. Por lo tanto, yo creo que ahí está el punto. ¿Cómo encontramos un mecanismo para transformar esto que es estratégico y crea valor global en algo que sea un buen negocio también de manera privada? Planteaban la pregunta. Gracias, Jorge. Para seguir avanzando en esto de cuáles son las miradas que nos puedan finalmente, ¿cierto?, acelerar
los procesos. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a estas alianzas que tienen que existir, cooperación, insisto, regionales, público, privado, que tengamos esta mirada común de acelerar este proceso? Yo creo que hay realmente varios niveles de alianzas que se ofrecen. Uno, para empezar, si miramos los mercados, la escasez de inversión en el sector minero también tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es la incertidumbre de los mercados, ¿no? Y con eso, bueno, el hecho que las tasas, no sé cómo se llaman, TCRC, o sea, el cobro que se hace por las fundiciones para el tratamiento de concentrado que están bajo cero en partes. Digamos, estas incertidumbres que hace realmente difícil la inversión en el midstream, yo creo que hay que hablar de alianzas que permiten, digamos, manejar este tema. Y ahí está el rol de los gobiernos que están interesados en estos minerales, ¿no? ¿Cuál es el rol de, digamos, los países de los G7 en facilitar que haya un flujo de inversiones? Y el rol consiste básicamente en manejar el riesgo que hay. Y lo que sabemos es que se está discutiendo realmente cuáles son las herramientas que hay para que los gobiernos faciliten una inversión que no es lo mismo que un subsidio, sino simplemente manejar el riesgo. Porque en este momento estamos en una época en la que la producción del concentrado no da para la capacidad mundial que hay en el midstream. Y, digamos, manejar este tiempo de complicaciones económicas en el midstream, yo creo que es algo que muy probablemente exige un rol de los gobiernos que hasta ahora no hemos visto. Ahí está una alianza. La otra es que, y eso también se ha hablado, la dependencia que Chile tiene, digamos, con su gran cliente que absorbe una buena parte del concentrado. Yo creo que ahí también la pregunta es, bueno, ¿queremos mantener esta exposición que hay, esta dependencia, o hay otras oportunidades? Y también se habló del tema de la escala. ¿Dónde está el potencial para aumentar la escala en la región? La región tiene un gran mercado, pero también sabemos que el comercio dentro de la región es casi nulo. No, ¿dónde está el potencial que hay en la región? ¿Dónde está el mercado? Y bueno, lo más natural sería averiguar, bueno, dónde están los clientes, dónde hay la gran industria manufacturera en el Brasil, donde hay industria automotriz, aeronáutica, etc. Ver los potenciales. También un aspecto regional es, bueno, tal vez haya potencial para armar una fundición que no solamente procese el concentrado de un país, sino de dos países, para crear la escala que se necesita para operar a un nivel económicamente viable. Último punto, yo ya mencioné el tema de la infraestructura. Esto es para lo que vemos, no necesariamente solamente en Chile. En muchas partes hay un potencial grande en la que las empresas pueden trabajar con el Estado en alianzas para ver el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Minería, fundiciones, refinadoras necesitan infraestructura que, sin embargo, puede ser compartida y así hacer una contribución, digamos, no solamente al país, a las comunidades y acelerar el desarrollo del país, y con eso también, digamos, tomar un rol que la minería en mucha parte todavía no ha tomado, que es una contribución a un desarrollo, digamos, mucho más amplio. Los dejo con eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Willy. Quiero, bueno, retomar la posta con lo que decía al final de las fundiciones. Tú hablabas también de eso, esta capacidad que bien también planteaba Jorge. ¿Cómo lo ves para seguir avanzando en ese proceso de la metalurgia? Pero también, ¿cuáles son estas alianzas que nos van a permitir acelerar el proceso? Y quiero sumar además, porque nos plantea un punto, cómo mirar también dentro de la región las capacidades compartidas. Sí. Si uno mira la escala que requiere un proyecto de fundición para ser rentable, estamos hablando del orden de una capacidad que va entre 1 millón y 1,5 millones de toneladas de capacidad de tratamiento concentrado al año. Entre Chile y Perú, nosotros estamos exportando anualmente más de 20 millones de toneladas de concentrado, o sea, tenemos de sobra.
Nosotros podríamos, esto no va a ocurrir, pero bien coordinado, bien hechas las conversaciones, con recursos, podríamos tener fácilmente 10 nuevas fundiciones. Claro, eso generaría un desequilibrio geopolítico importante, pero ha pegado los números, dices tú. no hay un problema de cantidad de concentrado. Ahora, uno tiene esta conversación respecto de la importancia de tener fundiciones con los productores de concentrado, con los mineros. Pero hace muchos años que el negocio de las fundiciones se entiende como un negocio desacoplado, desagregado de la minería. El negocio minero, en el caso de la línea de sulfuro, termina con el concentrado. Lo que viene después es un negocio industrial que puede hacer alguien más aquí en el país de al lado o al otro lado del océano. Aún así, a todos les gustaría que haya, uno dice, no me opongo, no quiero poner plata, te puedo ayudar con concentrado si quieres, pero me gustaría que haya una fundición, pero que alguien más la haga. Entonces ahí se requiere que, más que, hay un punto no menor, y es que por lo menos en el caso de Chile, las fundiciones lamentablemente han sido un mal relacionador público de la empresa, porque es la instalación industrial cercana a población, a comunidades, con una chimenea contaminante. Entonces, no es tan fácil abrir esa discusión para una empresa que diga, yo quiero instalar una fundición en la segunda o tercera región. Alguien tiene que ayudar. Y ahí me parece que es importante el rol que puedan tomar las agencias públicas para ayudar a hacer, como yo digo, el anteproyecto. Encontremos el lugar, hagamos el diálogo, aseguremos además que una nueva fundición no va a tener un problema de seguridad de suministro. Y es una cuestión importante porque el negocio integrado minera-fundición es complejo para la propia fundición, en el sentido de que tú tienes una instalación que tiene que hacerse cargo de una variabilidad muy grande en la calidad de lo que recibe. Cuando piensas en una fundición que atiende a muchos clientes, tú puedes resolver el problema de la variabilidad mezclando bien las distintas calidades que recibe. Entonces eso le da un punto a favor a una fundición que la va a hacer más competitiva. Ahora, hay un elemento adicional que nosotros podríamos explorar y explotar en países como Chile y en colaboración eventualmente con Perú, y es que nosotros hemos avanzado mucho en reducir la huella ambiental, la huella de carbono en particular, del cobre que estamos produciendo. Tenemos además acceso a energías renovables no convencionales. Tenemos una matriz que nosotros podemos fundir con energías limpias. Entonces, yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo en diferenciar el cobre producido en esta parte del planeta, lograr ponerle el sello de cobre. Me han tratado no sé cuántas veces por usar el término cobre verde, pero es más fácil usarlo que explicarlo. Es más larga la vuelta sin usarlo. Por el que eventualmente podría incluso negociar un premium, un sobreprecio que, por cierto, va a pagar la fundición. Entonces, hay una oportunidad que es estratégica, no para hacer 15 fundiciones, pero para hacer unas 2 o 3 sí, que nos va a dejar mejor parados, y a nuestro cobre mejor parado en el contexto global, que nos va a permitir resolver parcialmente el problema del ácido, y que además, y esta cuestión me parece que es tremendamente importante, nos va a permitir poner a un nuevo relacionador público con las comunidades. O sea, las tecnologías que hay hoy disponibles para las nuevas fundiciones conviven muy bien con las comunidades. Es cosa de ver lo que pasa en Hamburgo con una fundición que está al medio de la ciudad. Entonces, le haría muy bien a la minería también tener esta capacidad industrial asociada a la producción minera que no genera zonas de sacrificio como relacionador público con las comunidades y los territorios. Gracias, Willy. Carolina, quería también preguntarte por tu mirada de esto mismo. Tú hablabas también, ¿cierto?, de hacer más minería, pero aquí incluso está el concepto del cobre verde, que no es el concepto, dice que lo han retado varias veces por usar ese concepto, pero se entiende que pudiera tener, ¿cierto?, un diferencial versus a otros productores de cobre, entendiendo más que somos los mayores productores de cobre. Por lo tanto, ¿cómo lo ves tú? ¿Y qué también alianzas son necesarias justamente para acelerar procesos? Con respecto a las alianzas, ¿cuál sería necesaria? Aquella que ejecute.
porque nos enfrentamos hoy a que vemos muchas alianzas, muchas discusiones, mesas incluso público-privadas, que me parecen súper bien, a mí me encanta participar en estas instancias, pero nos quedamos con el diagnóstico, sacamos conclusiones, pero finalmente ¿quién lo pone, llevándolo al mundial, ya que estamos en la fecha, quién pone la pelota en el piso? ¿Quién de todo eso que discutimos dice, ok, lo vamos a hacer, yo me voy a hacer cargo, yo le hago el seguimiento, yo lo empujo, yo lo veo? Y ahí tenemos una brecha importante. Yo te diría que estoy a favor de muchas más alianzas, de mucho más trabajo, sobre todo público-privado, creo que es muy necesario, pero siempre tiene que ir de la mano con algún, ya sea alguna institución, algún ente, alguna persona en el fondo que diga, ok, él es el operativo, él es el que va a ir más allá en esta discusión. Probablemente hoy también vamos a sacar muchas conclusiones, vamos a seguir con los diagnósticos, pero ¿qué vamos a hacer con todo esto que estamos discutiendo hoy? Muchos de ustedes deben estar pensando hoy muchas ideas y muchas cosas que se podrían hacer. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? A nosotros mismos nos pasa, y yo creo que nos vamos a reír todos, pero ¿cuántas veces firmamos un acuerdo de colaboración, de apoyo, nos sacamos fotos y lo subimos? ¿Y qué pasó con eso? Hay buenos ejemplos, no estoy diciendo que, que todo sea así. Tenemos uno con Aprimil muy bueno, tengo que decirlo. pero siento que esas son las alianzas que nos faltan. Nos falta el trabajo, además regional, nos falta con nuestros vecinos. Hoy Argentina va a comenzar el desarrollo de proyectos que se dan en la frontera. Va a necesitar de nuestro país también. Y nosotros lo vamos a necesitar a ellos. Entonces, ¿cómo estamos llevando esa discusión? ¿Cómo estamos llevando ese trabajo? Lo hemos conversado en más de alguna ocasión, que probablemente ellos van a tener que sacar el mineral a través de Chile, por una cuestión lógica. Pero ¿hemos puesto la pelota al piso en ese tema? Más allá de llegar a esa conclusión. Con respecto a las fundiciones nos pasa algo similar. Coincido con todo lo que han expuesto, porque este es un tema no es tan solo de ver si el negocio es rentable, sino que tiene que ser una mirada estratégica de país. Y ahí eso responde también a lo que han señalado mis colegas panelistas también. Si lo vemos solo como el negocio, el corto plazo, y lamentablemente hoy vivimos ese fantasma del cortoplacismo, probablemente no reditúa, no es atractivo, no es un buen relacionador público, como decía Billy. Pero veámoslo como mirada estratégica, como de país, una discusión mucho más profunda. Y eso es distinto. Y ahí alianzas también se requieren en materia de innovación, por ejemplo, proveedores e innovación. Y con eso podríamos desarrollar fundiciones desde otro punto de vista. Creo que quiero hacer el llamado finalmente a llevar nuestro pensamiento a la acción. Y yo creo que eso es algo que nos falta en general, no solo en la industria. Yo lo veo, me ha tocado trabajar en otras instancias, en otros sectores, y siento que nos falta ir a la acción, nos falta creernos el cuento al final del día. Y eso también es un llamado para el trabajo en la región, en América Latina. Si al final del día América Latina es una región minera en su totalidad, el mundo nos necesita, y eso no significa que nosotros ponemos las reglas, pero en el fondo somos nosotros los que estamos al centro de la discusión. Entonces, nuestra discusión está a ese nivel, está nuestras ideas y esta bajada a ese nivel. Yo creo que tenemos que también subirnos la barrera, o sea, romper estos esquemas finalmente. Gracias, Carolina. Bueno, tú hablas de esta jerga mundialera, poner pelota al piso, el diagnóstico es conocido, entonces, bueno, ¿quién agarra esto y lo ejecuta? Porque evidentemente los procesos en la minería, los conocen ustedes más que yo, son lentos, tardan, el mundo va a necesitar minerales más rápido que incluso nuestros procesos. Por lo tanto, la pregunta de cierre tiene que ver con cuáles son estos cuellos de botella para la competitividad industrial, pero no me gusta terminar en negativo, entonces voy a sumar de inmediato cuáles son estas oportunidades y estas cosas concretas, porque Carolina se te da la conversación en esto, como concreto, ¿qué podemos hacer para que finalmente esta competitividad industrial y encadenamientos además puedan ser productivos y a la velocidad que el desarrollo local y el mundo, porque finalmente cuando desarrollamos desde una fundición, tú bien lo explicabas en adelante, no solo se beneficia a la comunidad aledaña, cuando lo hacemos de la mano de la comunidad lo hacemos bien, por supuesto, sino que también un mundo entero que necesita de estos minerales
críticos, Jorge. Bueno, me voy a concentrar un poco más en el tema y lo que decía un poco Carolina, y el tema a lo mejor de la región, que un poco el objetivo también de este foro, de este espacio, de cómo en la región creamos una suerte de mercado minero común, que creo que está tremenda oportunidad por la cadena de valor. Cada uno de nuestros países tiene ventajas comparativas y competitivas que ha ido desarrollando y un nivel y un volumen de mercado suficiente para generar ese desarrollo. Podemos esperar, y aquí me van a tomar una palabra que dijo Jorge Riesco hace algunas semanas, digamos, que podemos esperar que se coordinen los gobiernos. Pero la verdad es que los gobiernos, y aquí con la independencia que tenemos como centro de estudio, se coordinan más fácil cuando son afines políticamente. La industria minera tiene que ir más allá de eso, coordinarse permanentemente, independiente si son afines o no los gobiernos. Y yo creo que es la industria la que tiene que empujar esa coordinación. Exactamente. Y ahí cuando hablo de la industria minera, la parte extractiva, pero también la industria transformadora, tenemos en el continente, hay industria transformadora, en Chile hay industria transformadora, estoy pensando en los semis, hay industria automotriz, hay industria de baterías, no está todo en el mismo país, pero está en distintos países de la región. Y por lo tanto la cadena de valor de los minerales, del litio, del níquel, del cobre, evidentemente, se puede complementar a nivel regional. Pero es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil, incluso culturalmente, para nuestros países encontrar esos espacios de coordinación a nivel político. Pero no debiera ser tan difícil a nivel industrial si son un buen negocio. Y a nivel empresarial. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, esos espacios de diálogo, porque sin duda que para los proveedores chilenos es bueno que se desarrolle la minería en Argentina y que se desarrolle la minería en Perú, pero también es bueno para los peruanos, los proveedores peruanos que se desarrolle en Chile y que se desarrolle en Argentina, para los industriales brasileños, industriales argentinos que tienen que están incluso en alguna etapa más avanzadas de la cadena de valor. Es bueno que haya minería en Chile y que haya minería en Argentina y que haya minería en Colombia, en Ecuador, en nuestros países. Es una buena noticia el valor que se puede generar para el país si lo entendemos como una sola cadena de valor. Pero creo que de verdad es complejo esperar que salga de iniciativas políticas. Por lo tanto, creo que pueden ser, como SESCO, como centro de estudio, estamos muy interesados. Creemos que también los organismos multilaterales pueden ser clave, como el Banco Mundial, el BID, generar esas instancias de diálogo entre las empresas y las compañías y los distintos eslabones de la cadena de valor, y al final los gobiernos se van a tener que poner detrás, y a lo mejor no necesariamente adelante. Gracias. También voy a citar en algún foro, creo que fue Joaquín Villarino, no recuerdo. Bueno, todos lo saben, ¿cierto? Que la minería pasa y trasciende y pasan los gobiernos, pero la minería sigue ahí con procesos largos, ¿cierto? Mucho más extensos que cualquier periodo de gobierno democrático, ¿por cierto? Entonces, la pregunta es, si compartes esta mirada que es la minería la que se tiene que hacer cargo de empujar los procesos, ¿y cuáles son en este caso los principales cuellos de botella que ves tú en esta competitividad industrial? Pero también terminar con una posibilidad, ¿no? Con una posibilidad para que avance. Gracias. Voy a aprovechar, tal vez también hacer referencia a lo que nosotros hacemos como Banco Mundial cuando trabajamos con países. Y este programa que ustedes vienen ahí a la derecha y a la izquierda, es un programa que es financiado por donantes, por gobiernos, y el enfoque que tenemos nosotros es identificar dónde están, digamos, los potenciales que no están aprovechados, ¿no? Entonces, digamos, la filosofía es que para ver todas las oportunidades lo que necesitamos es una visión integral, que contemple todos los elementos que se necesitan. Y eso obviamente comienza por los depósitos de los minerales, pero después qué es lo que se necesita en términos de calificación profesional, capacitación, infraestructura, en términos de comercio, cuáles son los potenciales del mercado, etcétera, para crear
realmente un fondo de conocimiento sobre el cual estas decisiones se pueden tomar, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos un equipo acá en Chile que también trabaja, y uno de los aspectos, ya lo había mencionado, es realmente los potenciales que están en la colaboración regional, que uno tiende a olvidar y que pueden ser muy importantes. El último punto que quisiera hacer, y haciendo referencia a lo que dijo Billy, yo creo que uno tiende a olvidar que el mundo está obviamente cambiando muy rápidamente, y el tema de la huella de carbono va a ser cada vez más importante. Hay mercados que funcionan ya, mercado de carbono, y no sé exactamente la fecha, pero dentro de poco va a entrar en vigencia el CBAM, Carbon Border Adjustment, en la Unión Europea, ¿no? Y eso penaliza la huella de carbono. Y ahí la minería y el procesamiento en Chile tiene un enorme potencial. Hemos visto cómo han bajado las huellas de carbono de las grandes minas, de Escondida, etcétera, por conectarse a la red integrada en Chile. Así que yo creo que hay muchas posibilidades. Lo que se necesita es realmente ver el cuadro completo y hacer bueno, se me terminan las palabras en español, un assessment claro, dónde están las oportunidades. Gracias. Muchas gracias. La misma pregunta, Willy, ¿cómo lo ves tú también? Sí, a propósito quiero partir por la coordinación entre países, incluso con afinidad política. Me tocó ver esto desde una perspectiva más académica, una tesis de posgrado de alguien que quería estudiar la colaboración en litio entre Chile y Argentina. Llevamos los últimos 10 años y vimos, no sé cuánto eran más, 5, 6 fotos de autoridades firmando acuerdos de colaboración y ninguna colaboración. Entonces la pregunta que uno se hace es... Tenía razón la... No, pero entonces la pregunta es, ¿fracasó la colaboración? Y yo creo que la respuesta es que no, porque no basta con firmar el acuerdo y tomarse la foto, hay que generar un proyecto con indicadores, con financiamiento y con seguimiento para implementar la colaboración. Y lamentablemente eso no está. Eso es muy difícil de implementar por los ciclos presupuestarios, porque esto lo firma Cancillería, pero en realidad había que tener la discusión con Hacienda y Finanzas. Y ahí a mí me parece que es relevante el rol que puedan jugar las agencias multilaterales. Las agencias multilaterales que además, yo quiero volver a un punto que toqué antes respecto de agencias públicas desarrollando un anteproyecto, no para hacer la fundición después, para volver al tema de la fundición, sino que para después salir a buscar financiamiento y un actor relevante que desarrolle el proyecto. Y ahí quisiera hacer un comentario, lo hemos comentado con varios de los que están aquí presentes, con Jorge lo hemos dicho muchas veces, nos encontramos los mismos de siempre para hablar de los mismos temas de siempre a un público que casi siempre es el mismo de siempre, y todos entendemos que hay una necesidad, pero parece que nos falta, tenemos que encontrar a un público que es un poquito distinto. En el caso de las fundiciones no son los mineros los que la van a desarrollar, son los fundidores, que es otra gente. Entonces, yo creo que hay una oportunidad grande en que nosotros seamos capaces de organizar como proyecto este esfuerzo de coordinación a nivel regional, y para usar unas palabras que usó Jorge hace una semana, en el Triángulo del Cobre, Chile, Argentina, Perú, para tener mayor capacidad de fundición regional, que requiere salir a hacer una ronda de inversión después de búsqueda de capital, con buenos jugadores industriales, pero yo creo que hay una oportunidad y que esta es más evidente que nunca ahora y que tenemos que aprovechar y coordinarnos bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Caro, finalmente, ¿cuál es el cuello de botella para esta competitividad industrial? Y finalmente también terminar con esta posibilidad de que en la foto después se concrete en algo. Sí. De hecho, el cuello de botella lo voy a mencionar rápidamente porque se me ocurrió una idea. A ver, ejecutémoslo. Sí, de hecho. En el cuello de botella yo creo que el tema de infraestructura habilitante sigue siendo un tema importantísimo. En Chile hay regiones, sabemos, que van a tener un déficit en materia de energía o de agua. Entonces,
Tenemos que hacernos cargo de eso. Y eso yo creo que es un cuello de botella, quizás que no lo vemos ahora, pero viene. Y con respecto a las oportunidades, y yo creo que hay que tener esperanza. Entonces yo, mientras los escuchaba, y también escuchaba atentamente a Billy, coincido contigo en las fotos y después qué se hace. Quizás pensar más que en el triángulo de la minería, que lo hemos conversado también con Jorge Riasco en Tsunami, tener el anillo de la minería. ¿Cuál es el anillo de la minería? Así como está el anillo de fuego, que sabemos dónde están los volcanes y todos los terremotos, que empieza a terremotear en Indonesia y termina acá en Chile, son los mismos países que son mineros. Entonces, mi idea y mi propuesta que hago aquí hoy, a lo mejor Jorge Cantayops, ahí podemos trabajar en conjunto, que lo hemos hecho en otras ocasiones para PIDAC, por ejemplo, y otras iniciativas. El año 2019 murió, porque esa es la realidad, murió el grupo de trabajo de minería de APEC. Dejó de sesionar. Nunca más en APEC se discutieron temas de minería, precisamente donde yo le estoy diciendo que está este círculo de la minería. Y nada más. Y estamos hablando hoy precisamente que la minería pasa a ser geopolítica también. Y ahí está el espacio. Estamos hablando de colaboración, de cómo generar estos espacios en la región. Bueno, yo creo que el espacio está, yo creo que hay que revivirlo. Entonces ahí mi propuesta, y ahí también nos puede ayudar el Banco Mundial, es reflotar ese grupo, es poder volver a abrirlo. Quizá ayudar al gobierno, en el fondo, al Estado, a generar esta discusión en ese entorno. Y yo creo que tendríamos una ganancia que no es menor, porque podríamos poner todos los temas que estamos conversando hoy a ese nivel. Esa es mi propuesta como de bajada aviso. Yo creo que podríamos tomarlo. Hemos reflotado otras cosas en otras oportunidades, así que, ¿por qué no? Así que mi propuesta es esa, para trabajar ya en grande, como deberíamos hacerlo. Y creernos el cuento, cito tus propias palabras también, maneras. Porque en esto, algo que yo he aprendido como una simple comunicadora desde la industria, es que estamos en la talla mundial. Aquí sí estamos jugando el mundial. Así que, yo insisto con este discurso que siempre traigo, y de que todas estas conversaciones lleguen a algo para que finalmente el impacto nos llegue a todos. Así que quiero agradecer esta conversación. Yo seguiría hablando toda la tarde también con ustedes. Muchísimas gracias. Jorge Cantayops, Sven Renner, Billy Crachi, Carolina Vázquez. Démosle un aplauso, por favor. Porque además hasta con tarea para la casa nos vamos, con esta tarea concreta, por esta conversación. Muchísimas gracias. Entiendo que vamos a inmortalizar el momento. Tenemos to speak. Can you join us? Because we want to take a picture.